Bien, ahora estamos con Víctor Saldarriaga, que es investigador de GRADE, Grupo Análisis para el Desarrollo, que ha elaborado y publicado recientemente en esta semana este boletín, este estudio sobre las políticas públicas de protección infantil, una mirada a las demandas, ¿no? Es un estudio que hace todo un análisis sobre el tema de violencia infantil y cuál es la respuesta que se está dando desde el Estado a los problemas, digamos, de maltrato infantil, un poco a través de las demandas, que son la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son las conclusiones centrales de este estudio? Porque el primer problema cuando se habla de maltrato infantil, de abuso infantil, es que no hay estudios sobre el tema, hay muy pocas cifras que revelen cuál es la verdadera magnitud del problema, ¿no? En efecto, existen dos estudios recientemente publicados. Uno de ellos es de Martín Benavides y algunos colaboradores, donde analizan el caso de la violencia infantil en 6 distritos del Perú, ¿sí? Y ellos señalan que la violencia se da en la mayoría de casos en el hogar en comparación con la escuela. Alrededor del entre el 40 y 50% de los niños son maltratados en los hogares. Y señalan también que el perpetrador, de alguna manera, por así decirlo, es la madre en comparación con el padre, pero cuando es el padre quien comete el abuso es más severo, ¿no? Los niños sufren más lesiones. Por otro lado, existe también un estudio de Vanessa Rojas, que fue hecho también para niños del milenio, y ella lo que analiza es en una escuela de Puno, y señala que efectivamente los niños tienden a internalizar el abuso por parte de sus ¿Internalizar significa que tienden a procesarlo casi como una conducta normal? Exacto. De tal manera que ellos lo que hacen es justamente aceptar el abuso, pero porque los profesores les dicen, incluso los padres acreditan este tipo, más que acreditan, aceptan el maltrato o de alguna manera el castigo físico implementado por los profesores para corregir el comportamiento de los adolescentes o niños en la escuela. Me preguntabas acerca de las conclusiones. Claro, aparte de estos son datos, este nuevo estudio, ¿cuáles son los aportes nuevos de este estudio al tema, no? Bueno, en principio, los objetivos del estudio era ver, en todo caso, cómo ha ido evolucionando, tomando algunas cifras oficiales publicadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, cómo ha ido evolucionando los casos de maltrato infantil en el tiempo, y también brindar algunas sugerencias de política y algunas recomendaciones de futuras investigaciones en el lado académico. Y parte de las conclusiones era que efectivamente ya hay algunos estudios que las han dado, es que faltan cifras, no hay una cifra absoluta. No hay una cifra absoluta acerca de la prevalencia. Porque hay muchas cifras. Decía este estudio de Martín Benavides de GRADE que hablaba de que 44% más o menos de niños sufren violencia en el hogar, 28% en la escuela, ¿no? Sí. Y también otro 13% en la comunidad, y que relacionaba también que da una relación entre aquellas, digamos, madres que son víctimas a su vez de maltrato físico por parte de sus parejas, tienden, digamos, a su vez a replicar esa violencia contra sus hijos, ¿no? Esa es una conclusión, digamos, que se ratifica en estos estudios. Yo no he visto, mejor dicho, el estudio en particular, el boletín que yo he elaborado, no ha visto acerca de las transmisiones intergeneracionales que puedan existir en la violencia, pero sé que Martín sí ha visto. Claro, hay una y efectivamente existe una asociación positiva entre la violencia sufrida por la madre y la que sufren los niños. Ahora, y en esta falta, digamos, de cifras, lo que sí hay casi, digamos, el estudio señala que hay por lo menos una conclusión, es que el tema del abuso infantil se viene intensificando. A pesar de que, claro, no hay muchas cifras, pero sí hay, digamos, una conclusión de que se está intensificando el problema del abuso infantil, o es que, como dicen algunos, no es que se intensifique, sino que ahora se denuncia más. Eso era una de las conclusiones en las que iba a mencionar, es que efectivamente, si es que vemos la evolución temporal de los datos obtenidos de los centros de emergencia mujer desde el año 2002 hasta el año 2010,
el número de denuncias, tanto de maltrato físico, psicológico y también de denuncias de maltrato sexual, se ha ido incrementando en los años. Entonces, lo que sucede es que es difícil de alguna manera distinguir si es que hay si es que el fenómeno se ha agravado, o si es que la población infantil ha tomado mayor conciencia, o las campañas acerca de información del maltrato infantil han tenido efecto de tal manera que ahora se conoce lo que es el maltrato infantil y se tiende a denunciar más, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cifras que se dan en este boletín que estaba revisando es que en el caso de los niños de primaria, 1 de cada 10 reporta, digamos, haber sido de alguna manera víctima de algún tipo de, si no de abuso, por lo menos de injuria, algún tema relacionado con temas sexuales. Y en el caso de secundaria esto se eleva a 20%. Eso tiene que ser que, claro, puede haber un incremento del tema, pero también porque los niños, a medida que crecen, están más predispuestos a denunciar estas cosas. En efecto, o sea, la edad es también uno de los determinantes de la denuncia. En principio, porque los niños tienden a, mejor dicho, con la edad, los niños pueden de alguna manera comunicar mejor sus sentimientos o autopercepciones de si es que están o no experimentando maltrato, tanto en el hogar como en la escuela o comunidad. Por otro lado, los niños están más expuestos de alguna manera a adultos a los que pueden comunicar este tipo de maltratos, ¿no? Y tercero, que los niños ya pueden valerse por sí solos, ¿no? Es decir, pueden acercarse de alguna manera a alguna institución que los proteja, como es el caso de las policías o incluso las mismas defensorías municipales, ¿no? Ahora, otra cifra que se da es que más o menos aproximadamente 1/3, 33% de los niños reportan estar expuestos a algún tipo de maltrato infantil, sí. algún tipo de maltrato, ¿no? Sí, en la escuela o en el hogar, ¿no? En la escuela o en el hogar. Si es que descomponemos esa cifra, sí. 13% de los niños reportan maltrato únicamente en el hogar, 14% de los niños únicamente en el hogar, 13% en la escuela y 13% en el hogar y en la escuela y 6% únicamente en la escuela. O sea, sí. Lo cual ratifica el estudiante que el mayor, digamos, espacio de maltrato infantil es el hogar. Aparentemente ratificaría el estudio elaborado por... Ahora, y cuando se dice 33% tiene algún tipo de maltrato, ¿cuál es el tipo, cómo es la prevalencia entre el maltrato físico, psicológico? ¿Cuál es, digamos, el que tiene mayor incidencia? En este caso, el boletín o el indicador que yo he utilizado es puramente maltrato físico. Es decir, se le pregunta a la madre o al cuidador principal si es que ha tenido algún tipo de problemas relacionados con abuso físico infantil o violencia. Maltrato físico. Entonces maltrato 33% reporta algún tipo de maltrato físico. Del mismo modo, para la escuela se le pregunta directamente al niño si es que ha sido víctima de maltrato físico por alguno de sus docentes. Bien, nosotros vamos a ir un breve corte y volvemos porque para conversar también cuáles son las respuestas porque el estudio señala las políticas públicas de protección infantil, o sea, y para conversar con Víctor, ¿qué cosa se está haciendo desde el Estado para responder a este problema de maltrato, de abuso infantil? ¿Y cómo están funcionando las demandas, ¿no? Esta diferencia municipal del niño y del adolescente, que de alguna manera también ustedes han estudiado un poco cómo está respondiendo la demanda, ¿no? Nosotros vamos a un corte y volvemos con ese tema y también con las preguntas y comentarios del chat que nos están llegando y que las vamos a leer en el siguiente bloque. Nuestros niños, nuestro país, nuestra responsabilidad como ciudadanos. ¿Cómo podemos ser parte del cambio? Para tratar este tema, el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia inicia un diálogo abierto. En vivo, todos los jueves a las 4 de la tarde. Participa en el debate con tus comentarios, preguntas y opiniones, sin miedo a ser feliz. Diálogo abierto en Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca.
Bien, volvemos con Víctor Saldarriaga, investigador de GRADE, para seguir hablando sobre este informe de abuso infantil y la respuesta de las políticas públicas. Comenzamos el bloque, nos están llegando varias preguntas del chat, ¿no? Comienzo con una pregunta del chat que llega, que escribe Micaela, y dice, ¿qué se podría hacer para que este maltrato deje de pasar en las escuelas? O sea, la pregunta es, ¿qué hacer para que, digamos, evitar el maltrato, el abuso infantil en las escuelas? Bueno, interesante la pregunta que hace Micaela. Una de las respuestas que se me ocurre ante esto es hacer campañas al interior de las escuelas, ¿no? Es decir, el abuso en el hogar es bastante más complicado y menos difícil de combatir debido a que hasta qué punto es de alguna manera una actividad correctiva de una actividad que ya pase a abuso. Eso en el lado de los hogares. Mientras que en la escuela yo creo que el docente no tiene derecho a ningún tipo de maltrato, tanto físico como psicológico. Entonces, de alguna manera, hacer campañas que eviten que los docentes de alguna manera maltraten a sus alumnos debería de contribuir con la reducción del maltrato infantil. De hecho, los estudios internacionales llevados a cabo muestran que efectivamente cuando se interviene a nivel de escuelas, existe éxito en este tipo de campañas o intervenciones en la reducción del maltrato infantil, no solamente en la escuela, sino también a nivel del hogar, porque son los profesores mismos quienes se encargan de difuminar este tipo de información hacia el resto de la comunidad y al mismo tiempo le recuerdan a los alumnos qué es el abuso infantil y qué hacer en esos casos de maltrato, ¿no? O de abuso. Decíamos que el boletín estudia un poco la respuesta de las políticas públicas y sobre todo desde las demandas al tema del abuso infantil. Entonces quiero preguntar, bueno, ¿cómo está respondiendo el Estado a partir de todas sus instancias, ¿no? Gobierno central, gobiernos locales, etcétera? Instituciones como la DEMUNA, que es una institución municipal, frente al abuso infantil. Por ejemplo, en el boletín se señalaba, creo entre otras cifras, que la DEMUNA, digamos, está atendiendo solamente al 20% de los hogares con problemas familiares, ¿no? O sea, digamos, llega solo a uno de cada 5 hogares que tienen problemas familiares. Aproximadamente. Sí, entonces, ¿cómo se está respondiendo del Estado frente a este problema de abuso infantil? Uh-huh. Ayer, la doctora María del Carmen Santiago respondía que se están haciendo esfuerzos en este nuevo gobierno por intensificar campañas, no solamente para frenar el abuso infantil, sino también para prevenir el abuso infantil. Un paso interesante que ya están siguiendo la subdirección de atención a niños, niñas y adolescentes es que se está queriendo implementar una encuesta acerca de maltrato infantil y se está coordinando con el INEI a ver más o menos cuánto es lo que tomaría, los costos asociados a llevar esta encuesta. Entonces ese ya es un paso por querer recolectar información y saber cómo es el fenómeno del maltrato infantil. Es un paso fundamental porque sin la información difícil para, digamos, diseñar políticas públicas hay que tener presente la información de cuál es exactamente lo que está pasando, ¿no? Efectivamente. Por otro lado, la doctora Santiago decía también que hacia finales de la década de los 90 habían alrededor de 200 defensorías municipales y hoy en día hay más de 2.000 defensorías municipales, algunas que se encargan únicamente de prevención del maltrato infantil. Entonces eso ya también es un logro, se ha de alguna manera expandido el servicio en todo el país, ¿no? Y esto es importante porque esta es una respuesta desde los municipios, desde los gobiernos locales. Así es, ¿cierto? sí. Ahora, estas 2.000, dice que hay 2.000 defensorías municipales, 2.000 demunas, pero decíamos que se señala que se está atendiendo, digamos, apenas a un 20%. Así es. Digamos, como dices, hay un incremento de las demunas de este servicio, pero hay también un importante déficit todavía, ¿no? Hacia el año 2009. Es el año 2009. Sí, pero hubo algunas intervenciones que hicieron ayer que existen otro tipo de problemas como lo son, por ejemplo, los problemas de tenencia o los problemas por juicio de alimentos o inscripción al momento de nacimiento, que de alguna manera esa demanda por parte de la población sí las cubren las defensorías municipales, ¿no? El dato que decías del 20% es
únicamente en abuso infantil, claro, pero infantil. cubre otros, veo que digamos, del dato que cerca de 30%, 27% cubre, por ejemplo, las demandas digamos, de las mujeres, ¿no? De que saben que sus parejas no reconocen a los hijos como suyos, digamos, sí, este Exacto. tipo de problemas sí son atendidos también por las demandas, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, no se limita solo al tema de No abuso se limita infantil. solamente al tema de abuso. Pero la verdad es cómo están funcionando las demandas, ¿están, digamos, respondiendo adecuadamente a este problema? Claro, deben haber diferencias, no se puede generalizar, no todas las demandas, me imagino, están respondiendo igual, ¿no? Ujú. Pero en términos, el sistema, digamos, ¿es un sistema adecuado? ¿Cómo están respondiendo las demandas? Bueno, desde el punto de vista de oferta de servicios, lo que señalaba la doctora Santiago, y ha habido también algunos otros estudios al respecto, es que las demandas en sí tienen efectos heterogéneos de acuerdo a las municipalidades, porque por ejemplo, cada gobierno edil de alguna manera invierte el monto que ellos creen conveniente hacia las defensorías municipales. Y como sabrás, al momento de cambio de cada gobierno puede existir un alcalde que tenga interés particular por las defensorías, Y otro alcalde que no tenga menos interés, Exacto. digamos, no hay una continuidad de política en el tema. Exacto, entonces las defensorías municipales, de alguna manera, su labor tampoco es muy replicable en términos geográficos. Ahora, También, ¿no? pero la demandas es la principal respuesta frente al tema de abuso infantil como política pública. ¿La principal respuesta se está dando a través de las demandas? Gran parte de la respuesta se está dando a través de la DEMUNA, pero también existe un esfuerzo de otras instituciones, instituciones del Estado, como por ejemplo la policía o los juzgados de paz, y también instituciones de la sociedad civil, como lo son las ONGs o organizaciones de base también, ¿no? Desde el Estado, digamos, y hay políticas, digamos, como políticas nacionales, una política pública desde el Estado, del gobierno central, frente al tema de violencia infantil, o es todavía, digamos, está por construirse una política pública frente al tema? Sé que hay esfuerzos ya por sacar cierto tipo de leyes, por ejemplo, que de alguna manera... Claro, hay dos proyectos de ley que están, digamos, para ya aprobarse, leyes que digamos, que penalizan con mayor dureza el tema del maltrato infantil, incluso que ahora penalizan el castigo físico que de alguna manera antes estaba como aceptado, ¿no? Exacto. En otros países de la región ya se ha penalizado el maltrato infantil, y es un tema de discusión bastante delicado, como sabrás, ¿no? Pero yo creo que desde el Estado sí se está haciendo esfuerzos para proteger a la población infantil, que es bastante vulnerable en estos casos. Quiero entender, nos llegan bastante comentarios del chat, así que no quiero dejar de hacerlos porque hay parece mucho interés en el tema y muchas preguntas, claro. ¿no? Wilson escribe, quería saber y lanza dos preguntas. ¿El maltrato se da más en familias monoparentales o en familias completas? Y pregunta, ¿cuáles son los efectos del maltrato en la escuela u otros ámbitos? Respecto a la primera, los datos que obtenemos, la información que obtenemos al hacer comparaciones entre niños expuestos a maltrato y no, habla que el maltrato se da con mayor intensidad, mejor dicho, hay una mayor probabilidad que niños que viven en hogares donde solamente se encuentra presente uno de los padres, tienen mayor probabilidad a sufrir maltrato, o a estar expuesto a abuso infantil, ¿no? La segunda pregunta me la podrías... La segunda pregunta, ¿cuáles son los efectos del maltrato en la escuela u otros ámbitos? Bueno, estudios internacionales, evaluaciones de impacto del maltrato infantil han encontrado que el maltrato en edades tempranas no solamente disminuye el desarrollo cognitivo de los niños, sino también que cuando se evalúa o cuando se observa al niño en la adolescencia o en la adultez temprana, estos niños que han sufrido maltratos en su niñez tienen una mayor propensión a estar vinculados a actos delictivos o actos criminales y también al consumo de alcohol y drogas, ¿no? Y también tienen una menor probabilidad de acabar la escuela y vincularse en este tipo de conductas de riesgo. Ahora, Indira escribe, más que una pregunta, un comentario, dice, Indira escribe, en nuestra sociedad todavía
nuestra sociedad todavía se piensa que corregir a un niño es sinónimo de maltrato físico. Las escuelas deben realizar talleres de concientización de ser padres, la importancia de serlo y los resultados positivos hacia los niños. Es decir, una especie, digamos, de talleres o de capacitaciones o de educación a los padres frente al tema del maltrato infantil. ¿Hay políticas públicas respecto a esto de trabajar con padres para prevenir el abuso infantil? Bueno, en las escuelas existe lo que se llama la escuela de padres, ¿no? Donde se toca este tipo de temas de corrección de comportamiento de los hijos. Por otro lado, también existen campañas orientadas hacia la comunidad para detener el abuso infantil y dar algunas, de alguna manera, recomendaciones de qué hacer frente a malos comportamientos de los hijos sin caer en el tema de maltrato infantil. Abuso. María escribe y hace una pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre la posible aprobación del proyecto de ley que prohíbe el castigo físico y trato humillante como forma de corrección o disciplina, que es un poco con lo que nos referíamos antes? Y ella pregunta, ¿la respuesta al problema es mantener este enfoque punitivo? Entonces, si la respuesta pasa, bueno, en todo caso la respuesta total no pasa por la ley, debe ser un elemento más en un conjunto de acciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo ves tú digamos, esta ley como parte de la respuesta frente al problema? Yo creo que habría que distinguir hasta qué punto se considera ya como maltrato, ¿no? Es decir, las escalas de intensidad, ¿en qué punto de corte de una escala de intensidad ya se comienza a considerar maltrato? Bueno, en términos del perpetrador, yo creo que frente a una ley que efectivamente proteja al niño del maltrato físico que uno podría ocasionar, es decir, podría disminuir tus probabilidades de como perpetrador de cometer el abuso en todo caso, ¿no? La cuestión pasa también por un problema de detección, ¿no? Claro. Es decir, efectivamente, yo pongo la ley, pero ¿cuál es la probabilidad que yo como perpetrador sea detectado? ¿No? Porque claro, entonces, es difícil muchas veces que el propio niño denuncia, ¿vale? por castigo físico, son niños pequeños, ¿no? Exacto. Y al respecto, uno de los resultados que encontrábamos también en las comparaciones de exposición a maltrato infantil es que aquellos niños que tienen de alguna manera más miembros del hogar mayores de edad tienen menores probabilidades de estar expuestos a maltrato infantil, y esto es porque efectivamente los miembros del hogar mayores de edad pueden de alguna manera prevenir eso en caso de actuar frente al tema. Claro, el niño ya no queda solo, indefenso. Exacto. Una última pregunta del chat, la última. María Castro escribe y dice: creo que el tema del maltrato infantil debe ser un tema principal que se debería tratar a nivel de APAFAS e instituciones educativas, ya que no se justifica ninguna acción correctiva con maltrato. Eso debe quedar muy claro para los padres como para los docentes. Bueno, la pregunta, yo a partir de ahí tengo dos preguntas. Eso parece que no queda muy claro todavía para los padres y docentes, el tema de que el maltrato no es una forma de corrección. Y la otra que pregunta es, bueno, ¿qué importancia se le da al tema a nivel de APAFAS e instituciones educativas? Bueno, respecto a la primera, exacto, totalmente de acuerdo. Evidencia de esto es el estudio de Vanessa Rojas, como ya lo había mencionado en un principio, que los niños internalizan este tipo de abusos o este tipo de maltratos, por ponerlo en mejor palabra, por parte de sus profesores como un modo de corrección de malos comportamientos. Y los padres, los niños a veces también y los padres lo apoyan, aceptan y a veces lo incentivan o apoyan por lo menos, exacto, ¿no? O no se hacen problemas con respecto a ese tema. Lo segundo es, efectivamente, es un tema que debería de ser tratado por la sociedad en su conjunto, tanto en las escuelas como también en las comunidades, y cuando digo comunidades, están los padres inmersos en la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que ¿en qué momento es qué momentos son donde los niños comparten o tienen referentes adultos que de alguna manera pueden inculcar o informar acerca del maltrato infantil? Creo que es la escuela y también en el hogar. Entonces creo que una acción conjunta de padres y maestros podría de alguna manera frenar o tener efectos muy positivos con respecto al maltrato infantil. Digamos, preventivos, no solamente sancionadores, sino también preventivos, ¿no? Exacto. Bien, muchas gracias, Víctor. No sé si para terminar algo que quieras agregar como comentario final. No,
Lo único que quisiera agregar es que este boletín y otras investigaciones que se han hecho en Niños del Milenio pueden ser descargados de la página www.niñosdelmilenio.org. Y Bien. nada más. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias. Fue la entrevista con Víctor Saldarriaga, investigador de GRADE, Grupo de Análisis para el Desarrollo, sobre este estudio de abuso infantil y la respuesta de las políticas públicas, especialmente de la de Mundo, frente a este tema. Nosotros recordamos que el programa se repite mañana a las 11 de la mañana y mañana a las 4 de la tarde en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto.